días, de verdad me da gusto verle después de tiempo, amén. Es un gusto verte. Bienvenido a casa, bienvenido a la casa del Rey de Reyes, a la casa del Señor, amén. Esta es la familia más grande que uno pueda conocer o imaginar. La Biblia, el Señor ha venido por una familia, amén. Y ese es el deseo que Él tiene, que todos vengan a la familia. Antes de empezar con el mensaje que hoy día el Señor nos ha dado, a mí me gustaría, primero que nada, presentarme. Yo soy el pastor Billy Soberón, y al lado de un equipo maravilloso de líderes, estamos trabajando para llevar adelante esta obra. Amén, con cursos de matrimonios, que están a cargo de los ministros Cristian y Zaira, con la escuela dominical, que está a cargo de David y Raquel, al lado de todos los maestros que están alrededor de ellos, amén. Su niño también va a escuchar la palabra, va a ser entrenado con la palabra de Dios, amén, que es poderosa. Pero también con el Ministerio de Alabanza, con E412, pero también con el Ministerio de los Sugieres, y cada uno que dispone de su tiempo siempre para estar abriendo su boca, para hablar acerca de las maravillas que Dios hace en su vida. Usted es parte del ministerio, amén. Porque la Biblia dice que todos hemos sido llamados a este ministerio grandioso, que es el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué el ministerio de la reconciliación? Porque Dios está buscando reconciliar al mundo con Él. Hermanos, la justicia de Dios se revela justamente en que Él, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo cual implica de que el hombre desde que nace no tiene la vida eterna. O sea, es eterno sí en su ser, porque va a vivir por la eternidad, pero algunos van a vivir para Dios y otros van a vivir separados de Dios. ¿Qué fue lo que hizo que el hombre esté separado de Dios? La Biblia dice que fue el pecado. El pecado fue lo que separó al hombre de Dios. Y el hombre naturalmente, como cada uno de los que estamos acá, hemos nacido sin Dios. Y si seguimos en esa naturaleza de vivir sin Dios, pues vamos a morir no solamente la muerte natural, sino existe una muerte espiritual, la cual dice Dios y dice en su palabra, Él en su palabra, que no ha sido preparado para el hombre, pero ahí van a parar todos aquellos que rechazan el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿por qué es que estoy hablando acerca de ello? Porque, hermanos, Dios tiene grandes planes para la vida de cada uno de sus hijos. Y hoy yo quiero hablar acerca, justamente enfocarlo dentro del tema de la salvación que Dios nos ha dado, pero a través de este mensaje que se llama Los Obreros de la Viña. Amén, que está en Mateo capítulo 20. Antes de empezar, me gustaría saber si hay alguien que nos está visitando por la primera vez. ¿Tenemos algún amigo, amiga, hermano, hermana, familiar, invitado que nos está visitando por la primera vez? Levante su mano en alto, por favor. Muy bien, allá veo atrás una mano. Acá también, ¿verdad? Un aplauso para ellos, por favor. Yo le agradecería para poder reconocerle si se pudiera poner de pie solamente por un instante para poder saludarle. Amén. Póngase de pie con ánimo, ánimo. Usted, un aplauso para ellos. Dios les bendiga. Amén. Amén. Asiento, por favor. Gracias. Vamos a orar. Amén. Padre, oramos por esta palabra preciosa. Señor, sabemos que tu palabra es suficiente para nosotros. Tú dijiste, Señor, que no solo de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y reconocemos, Señor, que tu palabra es el alimento para nuestro espíritu. Oramos, Señor, para ser alimentados en esta mañana. Oramos, Señor, para que el alimento espiritual que cada uno de los que estamos aquí necesita, sea la edad indistinta, sea el tiempo que puedan tener, si vienen por la primera vez o tienen mucho tiempo, Señor, tú puedas alimentar sus corazones. Oramos para que ellos reciban, Señor, la poderosa, indestructible y eterna semilla de la palabra de Dios, Señor, para que esta palabra pueda transformar sus vidas, para que ellos puedan ver las cosas de una manera distinta. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Y es verdad, y yo quiero empezar hoy día con los obreros de la viña. Los obreros de la viña está en Mateo, capítulo 20. Vamos a leer
del versículo 1 en adelante. Dice, porque el reino de los cielos, dice, es semejante. Hermanos, cuando Dios está hablando del reino de los cielos, amén, Él está hablando de una nación. Amén. Y el término es apropiado, porque la palabra nación viene de nacer. Así es. Por ejemplo, cuando uno habla de una nación extranjera, digamos, cuando uno se le viene a la mente una nación, sea cual fuera la nación que se te viene, digamos, y las cosas, dice, y vamos a poner un ejemplo, disculpen, de repente un ejemplo burdo, pero digamos, es como la nación de los Estados Unidos, es semejante a la nación de los Estados Unidos, si uno se imagina, ¿no? Ha escuchado cosas, ha visto cosas, pero no han vivido ahí todavía. No saben cómo serán las cosas, ¿no? Para todos aquellos extranjeros, que mucha gente anhela esa ciudadanía, ¿verdad? Pero hermanos, acá el Señor está hablando de una nación más grande, mucho más poderosa. Ustedes saben que Estados Unidos sigue siendo la potencia del mundo, ¿verdad? Militar, económicamente hablando, pero no ese es el punto. Pero lo que yo quiero hablar es del reino de los cielos. Dice que el reino de los cielos, dice, es semejante, ¿verdad? Es semejante ¿a qué? Dice, y interesantemente dice, a un hombre. Pero no nos queda ahí. Y añade, dice, padre de familia. Amén. Pater. La palabra familia viene de pater, de paternidad. Dice que salió por la mañana, dice, a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, ¿cuánto les iba a pagar? Se los pregunto para saber si están ahí nada más, ¿saben? ¿Cuánto les iba a pagar? Un denario al día, dice. ¿Los envió a dónde? A su viña. A su viña los envió. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza, dice. ¿Estaban muy ocupados? No, estaban desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo, dice. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando ¿desde dónde? Desde los postreros, es decir, los últimos, los que llegaron tarde, ¿verdad? Los que fueron contratados tarde. Al venir también los primeros, dice, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario, la misma paga que se les había prometido inicialmente. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros, por no decir estos últimos, ¿no? Han trabajado una sola hora. Sí, yo trabajé 3, yo trabajé 6, yo trabajé 9, yo estuve desde la madrugada. Cada uno comenzó a, dice, algunos de ellos, ¿no? Dice, murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y les has hecho iguales a nosotros. Que hemos soportado, dice, la carga y el calor del día. Recuerden que en el Medio Oriente, ¿cómo es lo pesado del día? Es pesado, ¿no? Amén. Puede llegar el clima a 40 grados. Trabajar desde el que sale el sol. Recuerden que cuando se contrataban obreros, se salía a las 5 de la mañana para que a la primera hora del día empezasen. ¿Y cuál es la primera hora del día? Las 6 de la mañana. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Hermanos, Dios es soberano, ¿verdad? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia? Porque yo soy bueno, dice el Señor. Así los primeros serán los postreros, y los postreros primeros,
porque muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Es interesante porque el libro de Mateo es el único libro que nos habla acerca de esta parábola, de esta historia. Y es interesante porque Mateo es el libro que está dirigido hacia los judíos, es decir, hacia el pueblo que Dios había escogido desde antemano. ¿Estamos? Ahora, los demás evangelios como Marcos, Lucas y Juan no nos hablan acerca de ello, porque obviamente hay un mensaje especial para aquellos a quienes Dios llamó primero. Hermanos, en lo natural Dios llamó primero a un pueblo, y ese pueblo fue el pueblo judío, pero esto también se aplica a nuestro tiempo. En lo natural Dios también ha llamado primero a mucha gente, y hay mucha gente que la carga que va a llevar en sus vidas van a ser cargas muy fuertes. Por ejemplo, ahora mismo en Indonesia, la gente muere a causa del evangelio. Reconocer que Jesús es el Señor es hacerse acreedor a la muerte, como en los tiempos después de la ascensión de Jesús, que a los discípulos les iba a costar la vida, a cada uno les costó la vida. Y los cristianos de los primeros años, del primer siglo, les costaba la vida también decir que eran creyentes, porque había un señor que era el César en esa época. Y decir que el César que Jesús es el Señor y no el César, les hacía acreedores a la muerte. Hoy en día, en este tiempo, ahí en el Medio Oriente, hay lugares donde si tú no dices que Mahoma es Dios, te haces acreedor a la muerte. Te dicen, te perdonamos la vida si tan solo reconoces que Mahoma es el Señor. O que Alá es el Señor. Perdón, que Alá es el Señor. Mahoma es el profeta. Gracias, Ángel. O, te perdonamos la vida. Y hermano, ¿qué harías tú? Señor, yo diría, ¿no? Antes de estar en esa situación, yo oraría para que el Señor me libre de una situación así. Pero hermanos, a ellos les cuesta la vida. Hoy, siglo XXI, hoy, en este tiempo, esto es actualmente. Así es como ocurre. Pero esa parábola nos va a producir una inquietud. Porque lo primero que hace es que presenta ante nosotros una forma de cómo es el reino de Dios. Cómo es que Dios ha diseñado las cosas. Amén. Ahora, en esta parábola nosotros vamos a ver ilustrado más que los deberes del reino, porque hay deberes dentro, y hay privilegios, lo llamaría yo, dentro del reino de Dios para sus llamados, pero más que ilustrar, va a mostrar cómo es Dios, cómo actúa Dios, cómo opera Dios. Y hermanos, a Dios ni tú ni yo podemos circunscribirlo o podemos encerrarlo en nuestra forma de ver las cosas, porque Dios siempre va a romper nuestras estructuras. Él siempre. Y otra cosa que nos va a mostrar esta historia en particular es presentar a nosotros una forma de cómo Dios obra con justicia, porque la justicia del hombre es diferente a la justicia de Dios. El hombre juzga la apariencia, Dios conoce el corazón. Amén. Y hermanos, les voy a decir algo. El juicio sobre el mundo ya está, porque los que rechazan a Cristo ya están bajo juicio, pero los que aceptan la redención que Dios tiene para sus vidas en su amor, los que aceptan el privilegio que Dios les da de escuchar esta palabra, de guardarla en el corazón, de ponerla por obra, de tener las escrituras completas, porque tenemos toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, ¿o no? Hermanos, hay países donde se reparten la Biblia por hojitas, porque si les encuentran una hojita de la Biblia, son sancionados, son castigados, son maltratados, si es que no son matados. ¿Amén? Sí, hemos conocido en la conferencia, ¿verdad? Cuando hemos estado en Every Nation, mi esposa me hace recordar a hombres de este calibre, hermanos, que han
que han pasado por muchas cosas. Si les hablo de resurrección de muertos, hermanos, en este tiempo parecería locura para nuestro tiempo y parecería locura para nuestro contexto occidente. Pero en Oriente esas cosas están ocurriendo. Porque allá hay persecución de la iglesia. Aquí no se persigue a nadie. Acá tú eres libre y tú y yo somos libres de poder declarar nuestra fe y decir de que somos cristianos. Soy cristiano y ¿quién te va a decir algo? Es más, te achora, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Yo soy cristiano, pues ¿y qué cosa? ¿Me entiendes? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero hermanos, acá tenemos esa libertad y realmente pedimos a Dios de que nos enseñe a poder valorar lo que Él nos ha dado y a poder conocerlo. Pero solamente se valora lo que se conoce. Tú no puedes valorar aquello que no conoces. Amén. Porque lo que no se conoce no se valora, lo que conoces sí lo valoras. Vemos, ¿verdad? Pero para poder entender esto, vamos a ver por qué el Señor inicia en Mateo 20 con esta parábola de los obreros en la viña. Y si nosotros remontamos unos versículos más atrás, nos vamos a encontrar con Pedro. ¿Cuántos han escuchado de Pedro? Hermano, Pedro, que era uno de los más, por no decir el discípulo más osado, ¿no? El más colérico, ¿sí? El que se mandaba con todo, ¿no? Vamos a ver en él que cuando Jesús está hablando con ellos, él le dice, ¿no?, al Señor. Entonces Pedro, en Mateo 19, verso 27, si me puedes acompañar ahí, Joel, le dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Verdad? Verso 28. Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, diga conmigo, casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, fuerte, pues fuerte. Dice, por mi nombre. Así es, por mi nombre, dice, ¿verdad? Recibirá 100 veces más. Y hay algo poderoso, ¿no? Y heredará la vida eterna. Heredará la vida eterna. Y ahí en el verso 30 nos dice algo poderoso, ¿no? Pero muchos primeros, dice, serán últimos. Y los últimos, ¿qué dice? Primero. Hermanos, primero que nada, Dios aquí nos va a mostrar, número uno, que Él no es deudor de nadie. Amén. Dios no es deudor de nadie. ¿Y por qué digo esto en esta parte? Porque quiero aplicarlo al tema de la salvación para el hombre. Porque hay mucha gente que comienza tarde en el Evangelio. A veces uno no puede entender. Por ejemplo, cuando nosotros vemos al ladrón que estaba en la cruz, al lado de Jesús. Hermanos, él se fue al cielo. Pero seguían con vida Juan. Todos los discípulos seguían con vida. Y todos ellos, la mayoría fueron mártires. Pero este hombre no hizo nada espectacular. Solamente creyó. Es increíble, ¿verdad? Y heredó todas las promesas de Dios que Dios tenía para él. Hay gente a la que Dios la llama de pequeño. Hay gente a la que Dios los llama a su mediana edad. Hay gente que Dios los llama maduritos, como dicen, ¿no? Pero hermanos, son jóvenes con mucha acumulación de experiencia. Porque la juventud se lleva adentro. ¿Cuántos saben eso? ¿Amén? Amén. No escucho muchos amenes. Creo que los jóvenes no están de acuerdo con eso. Los jóvenes no estamos de acuerdo, dice Ángel. Pero hay gente que empieza temprano y parece prometer mucho. Pero hay otros que llegan después. Y comenzamos a ver cosas en ellos que de repente no vemos en otros que esperábamos o que teníamos una expectativa aún mayor. Interesante. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros vemos en las Escrituras y vemos cuando Jesús
fueron a ver la tumba de Jesús. Y estamos hablando de Pedro y Juan, que eran dos de los discípulos más cercanos a él. Dice que ellos fueron, dicen en Juan 20, verso 4, dice que corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Quién corrió más aprisa? Juan, es verdad. Juan corrió más aprisa. Pero ¿quién entró al sepulcro? Pedro. Interesante, ¿no? Porque todos somos llamados y todos somos necesarios dentro del reino de Dios. Cada uno ha sido llamado para cumplir un propósito, un plan, un objetivo, algo que Dios tiene trazado. Primero que nada, que sepas quién es tu Dios. Lo primero que Dios quiere establecer sobre la vida de cualquier persona que Él está llamando es su identidad. Tú eres un hijo de Dios. ¿Qué significa eso, pastor? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Todo es nuevo para ti. Todo empieza para ti. Dice que llegó Simón Pedro tras él. Porque Juan, y asomándose vio los lienzos puestos allí, pero no entró, dice Juan. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio los lienzos. Así como en este caso, nosotros podemos ver en un ejemplo sencillo que muchos últimos van a ser primeros. Pero esto debe servir de advertencia para aquellos que hemos sido llamados antes. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque significa que nosotros debemos mantener y velar para que el fuego esté vivo en nosotros. ¿Amén? ¿Por qué significa esto que estoy diciendo? Significa que, hermanos, hay responsabilidades que Dios nos ha dado. Pero la principal responsabilidad es mantener el fuego. ¿Cómo se mantiene el fuego? Oración, la palabra, ayuno de cuando en cuando. Amén. Cuando sientas que te estás apartando de Dios, hermano, lo más recomendable, como un médico, para evitar esto, toma esto, ¿no? Por si acaso, preventivo, tu ayuno, hermano. Tu ayuno preventivo y métete en un internado con Dios, cara a cara. Amén. Porque si uno no guarda el celo de esto, los buenos comienzos van a servir de poco. Parecían primeros, pero van a ser postreros. Y es increíble porque hay personas que se convierten y aventajan a otros que se han convertido con mucha antelación al Señor. Con mucho tiempo atrás. Pero esta parábola también nos muestra las recompensas que Dios va a dar. Porque Dios no va a recompensar según la edad. Amén. Él no va a recompensar según cuándo te convertiste. No. Él va a recompensar según la medida de la estatura de la fe que cada persona tiene. La Biblia es clara en eso cuando dice, el justo, ¿cómo dice? ¿Cómo va a vivir? ¿Y qué significa que el justo viva por la fe? Ya hemos hablado de fe, ¿verdad? Significa que el justo va a vivir por lo que cree. Por lo que deja de creer, también va a vivir. Pero por lo que cree, va a vivir. Amén. Dos personas, el que dice creo y el que dice no creo. ¿Quién tiene la razón? Los dos tienen la razón. El que dice que cree, tiene razón porque cree. Y va a ver la gloria de Dios. Y el que dice que no cree, no va a ver nada porque no cree. Ambos tienen razón. Amén. Ambos están ahí. Ambos están conectados. Pero dice acá, la palabra nos enseña hasta que la recompensa es la medida que Dios da a cada uno. Hermanos, la mejor recompensa que usted y yo podemos tener delante de Dios es entender quién es Dios. Es comprender la estatura de Dios en nuestras vidas. Si nosotros vamos a Efesios 4:13, la palabra nos habla y nos dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Al hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa eso? Que el que más sabe, más se le demanda. ¿Saben eso o no? Al que más sabe, más se le demanda. Hay gente que peca, pero peca por ignorancia. Pero el que peca conociendo, va a haber una demanda. ¿Verdad? ¿Se entiende eso? ¿No es cierto? Ahora, en esa historia nosotros vemos que hay un contrato
por no decir pacto, pero es un contrato que el padre de familia pacta, dice, ¿no? ¿Con quién los hace? Con trabajadores, dice, ¿verdad? Pero luego también vamos a ver un ajuste de cuentas. Para hacer rápidamente un recuento, voy a leer del verso 1 al 7, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿A qué hora salió, hermanos? Es probablemente que cuando uno va a buscar obreros para que trabajen a la primera luz del día, tiene que haber salido a las 5 de la mañana. A un lugar que normalmente está en oscuridad. Pero va a buscar obreros para que trabajen en su viña. Es decir, para que empiecen a partir de las 6 de la mañana. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. La tercera hora del día son las 9 de la mañana. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez, dice, cerca de la hora, cerca de las horas sexta y novena. ¿Cuál es la hora sexta? 12 del mediodía. ¿Y cuál es la hora novena? 3 de la tarde. Porque estáis aquí todo el día desocupados, le dice, ¿no? Le dijeron, y saliendo cerca de la hora undécima, o sea, es decir, 5 de la tarde, una hora antes que se acabe el día, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis, ¿qué cosa? Lo que sea justo, dice. ¿Quién es el que contrata? Dios Padre. Hermanos, si bien es cierto, en esta historia nosotros vemos un contrato verbal, pero Dios ha establecido un pacto con el hombre, un acuerdo. ¿Cuál es ese acuerdo? Dios está llamando. Hermanos, Dios está llamando a la gente. Dios está llamando a aquellos que aún no le conocen. Y Él quiere entrar en un acuerdo con esa persona. Sea hombre, mujer, rico, pobre, sea niño, sea de avanzada edad, sea de corta edad. Él está tocando la puerta. Y Él es el gran padre de familia. ¿Y por qué Él hace un contrato con ellos? Por una sencilla razón. La Biblia dice que Dios es amor. ¿Tú sabes en qué consiste el contrato que Dios hace con nosotros? Te voy a decir. El Señor Jesús, cuando vino a mi vida, me dijo: te doy mi reino. Bueno, coheredero, ¿no? Es de Él, somos coherederos. Pero ¿sabes cuál es el contrato que Él hace? Yo te doy mi justicia, que te hace merecedora para poder ingresar al cielo, y tú me das toda tu porquería. Perdonen las palabras, por favor, la expresión. 1000 perdones. Dame toda tu cochinada, tus pecados, tu dejadez. Eso que está prestando. Dime, ¿es un buen negocio o es un mal negocio? Hermanos, es el mejor negocio del mundo. Es el mejor negocio del mundo. Pero ¿saben? La Biblia dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de la gente para que la gente no vea lo que Dios quiere hacer. Pero el negocio que Dios tiene es el mejor negocio y es para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para que Él venga a contratarnos? Para que venga a pactar con nosotros. ¿Quién es el hombre, no? Para que de Él tengas memoria. Salmo. Ahora, Él lo hace porque nos ama. Porque nos ama. La Biblia dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo miserables, pecadores, estando perdidos, dice, Cristo murió por nosotros en esa condición. O sea, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Solamente alguien que ama y alguien que entiende lo que es ser padre puede hacer ese tipo de negocios. ¿Usted está entendiendo lo que estamos diciendo? Solamente alguien que ama puede hacer un negocio de ese tipo.
Él nos da todo por nada. ¿Sabes por qué? Porque lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios es nada. La Biblia dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Cuando estamos en la condición, cuando estábamos perdidos en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, y Dios hace un contrato con nosotros. Y Él, para salvarnos de la miseria, y ojo con lo que voy a decir ahora, y mucha atención, por la miseria del pago que muchas veces nosotros mismos hemos hecho a nuestras propias vidas. ¿Cuántos saben que cada uno recoge las obras de lo que hace? ¿Han escuchado ese dicho que dice que todo lo que aquí se hace se paga también? Sí, es verdad también, porque todo lo que eso obedece a un principio bíblico que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si tú siembras papas, ¿qué cosechas? Si siembras rencor, ¿qué cosechas? Así es. Y Él hace un contrato con el hombre conociendo su miseria. Cuando el Señor está hablando de que están desocupados, es porque están desocupados de Él, que es la verdadera atención. Hermano, la Biblia dice que toda la creación apunta al Señor, siempre está alabando, adorándole, todo apunta a Él. Cuando tú no estás alabando al Señor, tú estás desocupado. Tú estás en miseria. Te estás apartando. Y lo que Dios hace es darnos un trabajo, es decir, un pacto donde Él nos va a beneficiar a nosotros al establecer ese pacto. Totalmente amor, puro amor. Por donde tú lo veas es amor al 100% absoluto. Porque el acercarnos a Él, dice la Escritura, que mejora nuestra vida. El que se acerca a Él tiene que creer que Él es y que Él existe y que Él va a recompensar, que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Y dónde es que Dios hace este contrato o este pacto con la gente? Interesante, ¿verdad? Lo hace en un mercado. Un mercado donde Dios emplea a la gente a su servicio. Un mercado, ¿qué es un mercado? Es un lugar donde se hacen transacciones, donde la gente, cada una está ocupada haciendo sus cosas. Pero en medio de este mercado hay gente desocupada también. A ver, yo no sé usted, pero para los que han tenido un puestito o tienen un puesto en el mercado, ¿cuántos saben que no todo el día están full con las ventas? Hay momentos de ocio, digamos, por ejemplo, empieza en la mañana, empieza fuerte, pero después llega un momento donde nadie, ni la mosca se aparece, ¿verdad? Y es un momento donde la gente está tranquila, sosegada. Es interesante porque el Señor dice que Él entró y comenzó a ir a diferentes horas. Qué interesante, porque cuando Él va a diferentes horas, significa que quizás en la primera hora mucha gente estaba ocupada. Pero dice que luego volvió, y luego volvió, y luego volvió a ir, porque fue por 4 veces. ¿Cuántos pueden reconocer que yo puedo reconocer en mi propia vida que yo no atendí el llamado de Dios a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera? Bueno, fue a la tercera. Gloria a Dios por eso. Pues yo puedo reconocer cuando Dios visitó mi vida cuando yo tenía 5 años. La segunda vez cuando yo tenía 12, estaba en primero de secundaria. Y la tercera ya cuando estaba enamorado, y sigo enamorado, con mi esposa ahí en la universidad. Y estábamos ahí en la universidad y era un buen pretexto como para faltar a clase, ¿no? Yo le dije, Katy, le digo, hay una conferencia aquí que están dando, vente, vamos. Y de pasadita nos vemos. Y usted ya sabe, ¿no? Nos vemos. Pero ¿sabe? Gloria a Dios a que en determinado momento pude responder al llamado. Y ¿sabe? Dios no es injusto, Él va a hacer lo mismo con usted. ¿Sabe? Él va al mercado otra vez y vuelve a ir, y vuelve a ir, y vuelve a ir. ¿Por qué? Porque Él está interesado en usted. Él está esperando un momento de ocio, cuando usted se canse de sus ventas, se canse de su trabajo, se canse de llevar la vida que lleva.
porque Él sabe que nada puede satisfacer, nada puede dar plenitud a esta vida si no es Él. Él es el único que lo llena todo en todo. Él es la plenitud de todo. Pero después, todo lo demás son alegrías y paz aparente nada más. Qué emocionado se siente uno la primera vez que te compras algo hoy, pero después lo tienes tirado, ¿verdad? Pero eso no pasa aquí, amén. No lo tienen tirado, lo están usando. Pero todos, llega un momento en que, hermanos, estamos desocupados. No es que Dios estaba llamando ociosos, ojo. Dios no estaba llamando ociosos, Él estaba esperando. Estaba esperando, hermano. Sí, estaba pensando en ti. Él estaba esperando que tengas un tiempo para escuchar su voz. Porque fue a la primera hora y, hermanos, contrató obreros. Pero ¿sabes qué? Habían obreros que estaban ocupados. Que Dios también está dentro de sus planes y Él sabía lo que estaba haciendo o no. El Señor todo lo sabe. Él iba a regresar. Diga conmigo, Él iba a regresar. Así es, y así lo hizo, hermanos, porque Él está pendiente de la vida de cada uno de sus ojos, de la vida de cada uno delante de sus ojos. Ahora, te voy a decir algo que tienes que saber. El alma del hombre está diseñada para servir, para pactar. Mira, acá no existe que yo hago mi propia vida, yo diseño mi propia vida, yo soy el que la dirijo, yo no trabajo para nadie, yo no soy esclavo de nadie. No, eso no hay. La Biblia dice que hay solamente dos señores en este mundo. Si Cristo no es tu Señor, Satanás es tu Señor. Si Cristo es tu Señor, lo vas a saber porque Él dará testimonio en tu corazón. Pero si Cristo no es el Señor en tu vida, hermano o hermana, sea quien fueres, estás yéndote directo al infierno. Y el enemigo está pendiente de eso. Cuando la Biblia dice, y quiero que me acompañe yo ahí, por favor. Romanos 6:16. Y vamos a leerlo hasta el 18. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de dónde? De la obediencia para... Dice, verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron. Y libertados del pecado, vinisteis a ser ahora, ¿qué cosa? Siervos de la justicia. Está hablando Él de su pueblo. Está hablando de con los que está haciendo convenio, pacto, contrato. Hermanos, Él quiere que estés en su viña. Él no quiere que ninguno se pierda. Sí, es cierto que esta historia y esta parábola nosotros podemos aplicarla a los llamados que Dios hace. Pero hermanos, acá el llamado es general para toda la humanidad. Y Él está esperando. Él viene a la primera hora. Viene a la tercera hora. Viene a la sexta hora. Viene a la novena hora. O a la hora 11ª, que es una hora antes que venga la noche. Y hermanos, si ustedes miran bien las escrituras, la noche también es una figura de que el hombre va a partir, cuando el hombre ya no va a tener luz, es decir, ya no va a tener vida. Amén. ¿Cuánta gente se está yendo hoy día y no han escuchado el llamado en sus vidas? Y ya llegó la noche para ellos. La pregunta es, ¿en qué situación estamos cada uno de los que estamos aquí? Hermanos, el diablo con sus tentaciones siempre va a tratar de mantenerte ocupado, preso, sea cual fuera la situación, para que tú no vayas a la viña del Señor. ¿Y sabes cómo te quiere tener el diablo? Apacentando cerdos. Porque esa es la paga del diablo. Cuando nosotros vemos en Lucas 15:15, cuando vemos en la historia del hijo pródigo, dice que este hombre, este muchacho que era de la casa, era de la viña, era un hijo de la casa, llamado por Dios, pero estaba perdido. Estaba ocupado. Él no estaba ocupado en las cosas de Dios, él estaba ocupado en su propio mundo.
pensando de que él estaba viviendo la vida. Y dice, entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apaciente cerdos. Y eso es lo que el diablo hace. Hace que quiere que nosotros, que el hombre apacienten cerdos. Pero ¿cómo es que Dios contrata siervos para su viña? Lo hace por medio de su evangelio. Este es el evangelio. Estas son las buenas nuevas de Dios para tu vida, para mi vida. Él contrata siervos para su viña, para que la cultiven y la cuiden. Es decir, cultivar y guardar el regalo más grande que Dios te puede dar, que es Él, la salvación. ¿Qué pasaría si yo agarro? Voy a hablar en fe. Amén. Me gusta eso de hablar en fe. Imagínate que compramos una tierra o nos regalan una tierra. No, imagínate primero que vemos una tierra. ¡Wow! Está bueno ahí para levantar la iglesia. Y agarra, pero tiene dueño. Y solamente voy a explorar la tierra y me doy cuenta que debajo de la tierra hay un tesoro. Mucho oro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? El dueño de esa tierra no sabe que hay oro ahí. Pero tú te acabas de dar cuenta que hay oro ahí. ¿Qué haces? Voy y de donde sea, vendo el carro, vendo la casa, vendo todo. ¿Para qué? Para comprar esa tierra. ¿Pero por qué voy a ir a comprar esa tierra? Porque hay un tesoro. Así es el reino de Dios también. Como el tesoro escondido que un hombre encuentra, pero está en tierra ajena. Que cuando la ves dice, vende todo lo que tiene, solo para comprar esa tierra. Así tenemos que guardar la palabra, cultivarla. Cuando Él está hablando, cuando la Biblia cuando Él contrata a siervos para que la cultiven y cuiden, están hablando de cultivar y cuidar aquello que Dios te ha dado. Hermanos, yo siempre doy este ejemplo. Hay una hormiga. ¿Te imaginas una hormiguita? ¿Ya te la imaginaste? ¿La estás viendo en tu mente? Ya. Y hermano, delante de la hormiga hay un diamante y al otro lado hay una migaja de pan. ¿Dónde va la hormiga? A la migaja de pan. ¿Por qué? Porque se lleva por sus instintos. Se lleva por su necesidad. Acá me aseguro. Pero si la hormiguita entendiera que ese diamante puede tener una panadería y más, ¿tú crees que se iría a la migaja de pan? ¡Jamás! No seas hormiguita que vas tratando por la migaja del pan. Anda por el diamante. Hermanos, pero muchos no saben que ese diamante es Cristo Jesús. Es Él. Él es. Él es el Todopoderoso. Él es el todo de nosotros. Y saben, y muchos menosprecian esta palabra por no entenderla, por no conocerla, por no valorar, por no saber quién es Dios en sus vidas. Y Dios quiere mostrarte que Él es el mejor negocio de tu vida. Amén. Amén. Tú eres negociante. El mejor negocio de tu vida es Cristo. Con Él no hay pierde. La llamada del Evangelio dice la palabra que es proclamada a los que están en la plaza del mercado. Hermano, el mercado podríamos decir que es figura del mundo. Pero ahí todo el mundo está ocupado, ¿verdad? ¿Cuántos han ido a comprar, no sé, usted, ¿no? Pero ¿cuántos han ido a comprar en algún momento al mercado, qué sé yo? Quienes han ido a la parada saben que a las 6, 7 de la mañana eso está, pero no puedes caminar. Al mercado 3 de febrero y a esos mercaditos. Bueno, ya no existe, ¿no? 3 de febrero. Pero en la parada, sí existe todavía. Sí, cuando tú vas, está repleto, tú no puedes caminar. Hay carretillas, todo el mundo está haciendo negocio. Tú les hablas, un ratito. Sí, dígame señora. Ya, un ratito, ahorita lo entiendo. ¿Y están así o no? ¿Te escuchan? No. Pero ¿cuántos saben que cuando viene llegada la tarde hay un momento donde hay un bajón? Y el mismo Señor va otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque Él quiere que escuche que Él es lo más importante. Él quiere hacer un pacto contigo, un contrato contigo. Él quiere darte la salvación. La gente que está en el mercado está en sus transacciones diarias, cotidianas.
La plaza del mercado es el lugar de concurrencia. Hay ruido, hay de todo en el mercado, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que Dios está diciendo? Sal de ese lugar. Sal de tu condición, de tu situación. Él quiere que salgamos y dejemos lo que nosotros creemos que es bueno por algo mejor. Amén. ¿Y para qué Él nos está llamando? ¿Para qué? Para que entremos a su viña. Él quiere que seamos parte de su viña. ¿Y saben cuál es la viña de Dios? La iglesia. ¿Cuál es la viña de Dios? Otra vez, ¿cuál es la viña de Dios? La iglesia. Así es. Y hermanos, el que ha plantado la iglesia es el Señor. La Biblia dice en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La viña, hermanos, es la iglesia. ¿Y quién está plantado en la iglesia? Cristo. Él es la fuente eterna de todo dentro de la viña. Él es lo único más importante que hay en la viña. Y Él quiere que te unas a Él. Dice que el Padre es el labrador, es el que diseña, pero Él es el Señor de la viña. Él es el que la plantó. ¿Y cuál es el jornal? ¿Cuál es la paga para estos hombres? Un denario, sí, es verdad. Pero hermanos, un denario es todo lo que el hombre necesita para vivir en un día, en esa época. Y saben, acá lo que la palabra nos enseña es que el regalo que Dios tiene, o la dádiva que Él tiene, dentro del pacto que Él quiere hacer contigo, el contrato que Él quiere hacer contigo, es suficiente para ti. Porque en ello hay todo lo que tú necesitas para sobrevivir en el día. ¿Sabes? Podríamos decir que el día es como el trayecto de la vida de una persona. Y hermanos, cuando Dios quiere venir y comienza a llamar en las plazas, como dice acá en las Escrituras, llamando a los obreros, trabajadores para su viña, a los que Él quiere darles la misma paga. ¿Cuál es esa gran paga, hermanos? La salvación. Es la vida eterna. La salvación. La vida eterna. Eso es lo que Dios quiere darte. Ahora, ¿por cuánto tiempo Él te ha contratado? ¿O por cuánto tiempo? Desde el momento en que haces contrato con Él, por el resto de tus días. Antes, como dice la Biblia, antes que la noche venga. Y voy a citar solamente lo que el Señor Jesús dijo para ir terminando. En Juan 9:4 está. Y vamos a leer juntos este verso. Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Qué dice? Mientras dura el día. La noche viene. ¿Qué dice? Cuando nadie puede trabajar. Hermanos, los muertos no pueden arrepentirse. Solamente cuando tú tienes la luz del día, solamente cuando tú tienes la vida y estás sobre esta tierra, el ser humano tiene la oportunidad de salvación. Así es. Ese es lo que el Señor quiere hacer. Apocalipsis 14:13, solamente un último. Dije el anterior era el último, ¿no? Era el penúltimo, este es el último. Dice, y oí una voz que me decía desde el cielo. Y presten atención a este llamado. Escribe, le está hablando a Juan. Escribe, le dice, bienaventurados. Digo conmigo, bienaventurados. De aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Ahora déjenme a mí concluir. Dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras, ¿qué dice? Con ellos siguen. Todos los que están en Cristo.
Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Amén. ¿Cuántos saben que Dios está interesado? Si hay alguien aquí que viene de repente, como hemos tenido nuestros amigos invitados que han venido hoy, por la primera vez, segunda, no importa si estás viniendo 1 mes, 2 meses, tienes poco tiempo. Si tú tienes la seguridad en tu corazón de que aún el Señor no es el Señor y quieres que Él sea el Señor de tu vida, este es el día. Amén.